Estamos ya en la clase 22 de esta materia de física con inducción de campos magnéticos. Vamos a analizar el campo magnético inducido por un hilo. La magnitud del campo magnético B inducido por un conductor recto por el que circula una intensidad de corriente I a una determinada distancia R del conductor se obtiene mediante esta ecuación. Campo magnético va a ser igual a la constante de permitividad por la corriente entre 2 veces pi, que es el número 3.1416, por la longitud del conductor recto. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos un conductor o una varilla por el cual circula una corriente y me genera un campo magnético, obviamente circular, pero a lo largo de todo el conductor recto. Este campo magnético lo vamos a medir en teslas, la corriente en amperes, la longitud en metros y la mu, que es la letra griega mu, que me representa la permitividad magnética, que en este caso pues no es otra cosa más que el ambiente en donde está inmerso este campo magnético. Puede ser aire, vacío, agua, aceite, etcétera. Y esos valores van cambiando. En el aire, esta permitividad tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Estas magnitudes de Tesla por metro sobre amper solamente son válidas si estamos en el sistema MKS. El siguiente campo es el inducido por una espira y tiene la intensidad del campo magnético B producido por una espira o un anillo. Es decir, este anillo tiene un radio R por el cual circula una corriente eléctrica I y este campo está dado con esta ecuación que me dice campo magnético es igual a la permitividad por la corriente entre 2 veces el radio. Este campo magnético se mide en teslas, la corriente en amperes, el radio en metros y las permitividades. Obviamente, si nosotros pudiésemos ver todas las líneas del campo magnético que me genera este anillo, pues observaríamos que es una especie como de dona que me genera este campo magnético. Ahora bien, el campo magnético inducido por una bobina, donde una bobina pues resulta de enrollar un alambre con un cierto número de veces o de vueltas, y la intensidad del campo magnético producido por una bobina de n vueltas y radio R por la que circula una intensidad de corriente I se obtiene con esta ecuación donde el campo magnético es igual al número de vueltas por la constante de permitividad por la corriente entre 2 veces el radio. Nuevamente, el campo magnético se mide en teslas, la corriente en amperes, el radio en metros, el número de vueltas no tiene magnitudes porque es un número, y las permitividades. Aquí, como podemos observar, las bobinas generan el campo magnético que entra y sale de estas bobinas y pues su ecuación está dada por esto. El campo magnético inducido por un solenoide pues se forma al enrollar un alambre en forma helicoidal, es decir, la intensidad del campo magnético B producido por un solenoide N, vueltas y longitud de L por el cual circula una intensidad de corriente I, se obtiene con esta ecuación, donde tenemos campo magnético es igual al número de vueltas por la constante de permitividad por la corriente entre la longitud de este campo o de este solenoide, donde el campo se mide en teslas, la corriente en amperes, la longitud en metro, el número de vueltas del solenoide pues no tiene magnitudes y las permitividades. El solenoide, la longitud se mide desde la primera espira hasta la última y obviamente pues el número de espiras se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este caso, ¿no? Ejemplos de estos campos es como el que tenemos a continuación. Me dice que una bobina de 200 vueltas y de radio 30 centímetros se encuentran rodeada de aire. ¿Cuál es la intensidad del campo magnético inducido por la bobina si por ella circula una corriente eléctrica de 60 amperes? Tenemos la ecuación del campo magnético producido por una bobina, donde es número de vueltas, permitividad, corriente entre 2 veces el radio. Sustituimos valores. 200 vueltas por la permitividad, como me dicen que está en el aire, pues entonces pongo el valor 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amperes y obviamente por 60 amperes entre 2
por 0.30 metros. Obviamente los centímetros los tuve que convertir a metros dividiéndolos entre 100 y por eso se obtiene 0.30. Como no me dejan sacar calculadora, pues se van a multiplicar poco a poco estos números y si ustedes observan, pues las respuestas están dadas como en términos de pi. Entonces significa que por lógica no multiplico por pi, porque obviamente no puedo multiplicar 3.14 y 16 porque no tengo calculadora, es decir, no me la permiten sacar. Por lo tanto, tengo 200 por 4 me va a dar 800 pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperes por 60 amperes entre 2 por 0.30 metros. Ahora, bajo los exponentes quitando dos ceros. Como quito dos ceros, se me baja el exponente dos unidades, entonces tengo 8 pi por 10 a la menos 5 teslas por metro por 60 entre 0.6 metros. Ahora, estos amperes se cancelan y por eso me queda teslas por metro. El 2 lo multiplico por 0.30 y me queda 0.6 metros. Bajo nuevamente las magnitudes cuando yo multiplico 8 por 60 me va a dar 480, pero recorro dos lugares hacia la izquierda el punto decimal y entonces me va a dar 4.8 por 10 a la menos 3 teslas por metro, por lo tanto este menos 5 se convierte en menos 3 y obviamente tengo el 0.6 metros. Subo una potencia para poder dividir estos dos números de 4.8 por 0.6 porque no voy a estar dividiendo decimales, porque no tengo calculadora, se hace un poco difícil, tedioso, etcétera. Entonces recorro el punto y hacia la derecha y entonces se sube una potencia o una magnitud. Por lo tanto me va a quedar 48 entre 6, me va a dar a 8 pi por 10 a la menos 4 entre menos 1 teslas porque los metros los cancelo. Ahora, ¿de dónde salió ese de menos 1? De esta ley de aquí. Recuerden que cuando yo divido las potencias se restan, por eso sale este menos. Entonces me va a quedar menos 4 menos por menos da más, entonces me va a quedar menos 4 más 1. Entonces eso me va a dar menos 3 y por eso me queda 8 pi por 10 a la menos 3 teslas. Eso quiere decir que la respuesta correcta es el inciso C. Siguiente ejemplo. La intensidad del campo magnético inducido en el centro de una espira de 20 centímetros de radio que se encuentra en aire y por lo cual circula una intensidad de corriente de 25 pi amperes. Tengo la ecuación del campo magnético inducido por una espira, o sea, un anillo, que sería constante de permitividad por corriente entre 2 veces el radio. Sustituyo los valores porque me dicen que está en aire, entonces es 4 pi por 10 a la menos 7 teslas metro entre amperes por la corriente que son 25 pi amperes entre 2 por el radio que es 0.20 metros, donde yo dividí los 20 centímetros entre 100 para convertir a metros. Multiplico 4 por 25 y me va a dar 100 por 10 a la menos 7 teslas por metro porque ya cancelé los amperes. Y abajo me va a quedar 2 por punto 20 me va a quedar punto 4, pero recuerden que lo convierto a notación científica, entonces me queda 4 por 10 a la menos 1 metros. Ahora bien, divido 100 entre 4 y me va a dar 25 por 10. Aquí nuevamente aplico las leyes de los exponentes de la división, de las potencias, de la división. Entonces me va a quedar 25 por 10 a la menos 7 entre menos 1 por esta ley que está aquí, teslas, porque los metros los cancelo. Y entonces me va a quedar menos 7 más 1 porque menos por menos da más. Entonces me queda 25 por 10 a la menos 7 más 1 teslas. Y entonces menos 7 más 1 me va a dar a menos 6 teslas. Pero recuerden que siempre todo hay que dejarlo en unidades. Aquí tengo unidad y decena. Entonces recorro el punto hacia la izquierda y me queda 2.5 por 10 a la menos 5, porque como recorrí un punto a la izquierda, entonces bajo una unidad y me va a quedar 2.5 por 10 a la menos 5 teslas. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A.
Esto fue inducción de campos magnéticos. Recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Denle like, compartan mi video. Si tienen alguna duda, no olviden escribirlo en los comentarios y nos vemos en la siguiente clase.